Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este su canal, Galvis Senpai. En esta ocasión vamos a hacer el unboxing de este maravilloso kit de Make X Explorer Strategy Front, uno de los kits de robótica educativa más completos que yo he visto. Ojo, no es barato, me gustaría empezar por ahí, pero tampoco me parece que sea injusto. Creo que el precio que tú estás pagando vale la pena por lo que trae. Más porque este es el kit 2026 que ya incluye la cámara, la cual ya es bastante cara, entonces se justifica el precio. ¿Por qué estamos haciendo el unboxing de este? Si no viste el último short, por favor te invito a que lo veas, de verdad. Acá nos esperamos lo que tú quieras, ¿eh? O sea... ¿Ya? ¿Lo fuiste a ver? ¿Al fin? ¿Ahora me entiendes? Pero mira, te platico un poquito. Voy a ir a un torneo de robótica con mis alumnos, el cual va a ser en Tailandia en 47 días, entonces el tiempo nos apremia. Vamos a ocupar este robot. Sé que no es tanto el contenido que subimos en este canal. En el canal vienen más robots hechos como para la robótica competitiva, mini robótica en México se le llama, como los sumo, los robots de combate, y por supuesto eso seguirá existiendo en el canal, solo que ahora este proyecto es el más importante que tengo corriendo en estos 2 meses y me parece grandioso y una maravillosa oportunidad para que tú conozcas más de otro tipo de robótica, una robótica educativa. Entonces, si tú estás en ese rango de edad de secundaria y tal vez hasta tus 16 años que ya entraste a prepa, dependiendo del momento en el que tú te inscribas a estos torneos, vas a poder participar con un kit de robótica como estos. Hay otros para niños más grandes, que es el famosísimo Challenge, que está también padrísimo. Alguna vez he hecho un robot de esos con mis amigos de Tecnovile. Pero hoy toca hablar de este Explorer Strategy Front. Un torneo de robótica bastante complejo porque se juega en equipos. No es como en la típica competencia de robótica donde participan individuales uno contra el otro, sino es una alianza contra otra alianza. Esas alianzas vas cambiando, entonces juega la parte de estrategia y la parte de colaboración entre pares. Está padrísimo, me parece un gran torneo si tú eres padre de familia, si tú eres un profesor o si solamente quieres empezar. Me parece que este es un buen kit para empezar. Entonces te voy a mostrar qué tiene. Ventaja: el kit está muy completo. Desventaja: tú tienes que armar todo. No me refiero a diseñarlo como tal, salvo quieras hacer un robot muy top como el que vamos a hacer en este canal. Entonces está padrísimo porque voy a documentar conocimiento muy complejo, y no solo complejo, conocimiento que me ha tocado obtener a lo largo de los años. En ediciones pasadas con mis alumnos, saludos a esos cracks, ganamos un primer lugar en esta categoría. Entonces sé de lo que te hablo, y si tú eres coach, por favor comparte este video, coméntame si te sirve algo de lo que vaya poniendo aquí, y si tú tienes alguna recomendación, pues adelante, es bienvenida. Vamos a dejar la guagua de lado y vamos a pasarnos a lo que te cruje, chencha, que es hacer el unboxing de este kit de Make X Explorer Strategy Front. Quiero hacer hincapié en que este robot te puede servir no solamente para proyectos en clase o solo para este torneo. Los componentes, los elementos, los sensores y los motores que tienen te pueden servir para absolutamente cualquier proyecto de automatización simple, cualquier proyecto de robótica o solo para aprender. Te vendría este muy bien porque ya tiene una cámara con inteligencia artificial, que eso me parece un punto a favor. Ahorita estamos en esa tendencia, entonces no está de más que le eches un ojito y que veas qué es lo que trae. Empecemos con el unboxing de este kit. La verdad es de que ya he abierto la versión de 2025 y está bastante completa, me gustó mucho, por eso les puedo decir que es un buen kit. Hagamos la del 2026. Siempre viene como con esta hojita. Vienen desde China. Los distribuye una empresa mexicana que se llama Creativa. Y pues aquí viene, ¿no? Para que escanees, códigos QR, Explorer Strategy Front. Viene la lista de piezas y de todo lo que incluye, que sí son bastantes cosas. Les dejo aquí para que vean ustedes todo lo que trae. Se los voy a acercar, lo va a pasar, le pueden ir tomando pues, una captura, un screenshot y tal para ver qué es lo que tiene. Espero que se haya enfocado bien. Entonces vamos a empezar desde esto de acá, esta cajita azul, que son los motores. Estos me gustan mucho. Hay dos. Están los Optical Encoder Motors y los que solamente son DC Gear Motors. Aquí se alcanzan a ver, son estos motores muy bonitos, pero sobre todo son bastante resistentes. Tienen mucha fuerza y buena velocidad. Pero tiene esta forma. En L es compatible como con los motores amarillos en forma y en relación. Y en el eje también, que es como de tipo D. Entonces este motor es muy bueno, muy útil. Vienen dos, que son los máximos que puede ocupar el robot para desplazarse. Les enseño estos dos, que son los DC Motors. Estos solamente son DC Motors y se diferencian de los otros por la conexión. Estos tienen una conexión que se alcanza a ver que solo es de 2 pines, se manejan como un motor normal. Los otros dos, que son con encoder, son motores a los que les puedes decir a qué ángulo giran o a qué velocidad van. A estos no, a estos solamente es la potencia o el voltaje con el que se mueven. Es también para mecanismos de recolección, que vamos a necesitar hacer varios. En esta primera caja nos encontramos con cosas
que son conectores para esos motores. Son sus cables de conexión con el M.2 2 Shield. Tenemos la batería de LiPo, que es de 3.7 volts, para quien sea curioso, y son 800 miliamperes hora. Tenemos los servomotores grandes y un cable USB. Es tipo C, por suerte. Y el servomotor es este. Lo voy a sacar porque este me parece uno de los servos más top que yo he visto en kits de robótica. Al menos de este rango de precio. Hay otros más poderosos. Pero al menos para estos de Make-Block, este fue un buen upgrade a los servomotores. Este acá, de Make-Block. Digital Servo. Está bastante poderoso y me gustan los coples o las piezas con las que se puede conectar, que ya vienen como... Lo pensaron bien, la verdad, en estos puntos de conexión y en los pivotes que hay. Tenemos el Quad RGB Sensor, que es este de acá. Lo voy a abrir para que lo vean. Todos estos trabajan por I2C, entonces se pueden conectar en cualquiera de las dos conexiones que tienen. Se lo van a encontrar en todos estos sensores de Make-Block. Tiene un botón acá para hacer ajustada lo que es el blanco y el negro de detección, como su mínimo, su rango máximo y su rango mínimo. Tiene un emisor y un receptor que se alcanza a ver como ahí en azulito y otro en blanco, que es el emisor. Puede lanzar colores en RGB, es decir, en toda esa gama de frecuencias de colores. Entonces está padre para ser un seguidor de línea. Tenemos también este eliminador. Entonces viene con este pequeño adaptador. Se conectan de la siguiente forma. Este va para acá. Y luego la parte blanca se conecta a la batería de LiPo y ya se pone a cargar. Miren lo satisfying de quitar el plastiquito. Y tenemos entonces el M.2 Shield, que es como la parte de potencia. Esta es la parte de control. Tiene un SP32. Entonces solamente se pone acá. Hace clic durísimo y listo, ya tienes tu M.2 2 Shield. Pasamos a la siguiente parte, que es tornillería y herramientas. Les voy a mostrar bolsita a bolsita. Aquí tenemos lo que son llantas, algunos coples, poleas. Tiene una llave Allen, una llave española, las gomas de los rines y de las llantas. Un montón de piezas mecánicas que les llaman aquí en Make-Block beams, brackets, triangles, plates. Entonces van por medidas y vienen por hoyitos. Están separados todos 8 milímetros con huequitos de 4 milímetros. Son varias, entonces no voy a tener tanto en piezas que sean similares. Tenemos también polea dentada, es de la típica GT2, creo es la nomenclatura de estas poleas y de estas bandas. El único desarmador que viene en el kit, que es este, el cual tiene punta Allen y punta de cruz. Tenemos estos, vamos a llamar perfiles, igual todos son de aluminio, de diferentes medidas. Tornillería, todas sus tornillerías de 4 milímetros, valeros, tuercas de seguridad, algunas rondanas, separadores, remaches plásticos de diferentes longitudes y algunos separadores plásticos. Vienen estos motores amarillos que sirven para propósitos de recolectar o a lo mejor mecanismos que requieran mucha velocidad, pero no tanta fuerza. Para eso tenemos los otros dos motores que les enseñé al inicio. Y tenemos otros dos motores estrella, que son estos Servo Motors. Estos están muy buenos, funcionan rápido, consumen mucha corriente, entonces si los pones en corto también se queman rápido o pueden hacer que hasta quemes tu core. Entonces hay que tenerle cuidado. Son muy útiles, pero solamente vienen dos. En el kit pasado venían 4. Tenemos un increíble control Bluetooth de Make-Block. Este es el viejo conocido de siempre. Aquí está el control. La verdad es que está bastante bonito. No hay mucho que decir de él. Tiene un montón de botones programables. Tiene como 4 gatillos. Tiene sus 1, 2, 3, 4. Tiene estos 3 de aquí. El del centro no es programable. Este es el del Bluetooth para emparejar. Joysticks y una cruceta. También los joysticks tienen presión. O sea, es decir, puedes sensar si estás presionando o no estás presionando el joystick. Y pues sus movimientos en los dos ejes. Ocupan baterías AA que van en la parte de atrás. No están incluidas. Esto es algo que le he pedido encarecidamente a mis alumnos que tomen en cuenta. Y viene una cajita organizadora para que pongas todos tus tornillos, tus tuercas y no se te haga un caos. Por favor, úsenla. Tenemos aquí unos perfiles más largos que sirven para construir como la parte alta del robot. En el kit pasado venían muchos más. Me sorprende que ahora sean muy pocos. Va a tocar construir e improvisar con la impresora 3D para que esto no sea tan difícil. Antes venían 4 de estos grandes. Ahora solamente veo 2. Entonces va a estar divertida la construcción de este robot. Y finalmente, pues supongo que es por eso, porque la caja es del mismo tamaño. El kit de 2025, que era el de Digital Pioneer, es del mismo tamaño de caja, no subió. Entonces entiendo que hayan tenido que quitar algunas piezas para meter esta de acá. Y aquí está lo último que nos queda por revisar, que es la AI Camera, que creo que es lo que más ocupa espacio dentro de la caja y por eso nos tuvieron que quitar algunas otras.
Tenemos aquí que dice Exul Education AI Camera 2.0 manual. Tendremos que revisarlo. Órale, sí está fancy. Es diferente. Es diferente de la versión pasada. Tiene una pantalla más grande y no sé si el sensor sea diferente. Dice AI Camera 2.0, see the future, creating possible. Órale. Tiene protector de lente, eso está bonito, la otra no lo tenía. Entonces, buen acierto para cuando tenemos niños tentones que les encanta andar tocando, esta es buena opción. Tiene de este lado conexiones, botón on, off, USB y el conexión para que el Embot 2 Shield pueda leer los datos. Y tiene un botoncito en rojo que dice Learn. Con ese le picas y ya se aprende lo que sea que necesites que identifique. Tiene hasta un TF Card, que es una tarjetita SD, y tiene otro conector. Me supongo que ese conector es como les digo, todos estos dispositivos de Mayblock trabajan bajo el protocolo I2C, es decir, que se pueden encadenar y poner en serie uno detrás del otro. En caso de que no lo quieras usar con un Embot 2, me encanta que tiene la posibilidad de que lo puedas usar con un Arduino, o a lo mejor con un Microbit, o con lo mejor con un Speedrite, con lo que tú quieras, lo podrías usar. Aquí viene lo que tiene la cámara, que son estas piezas. De aquí creo que lo más importante fuera de la cámara, ahorita les digo, tiene imágenes de personas que se puede aprender, objetos, lugares, personas, animales, números, o sea, de que de una mano. Pero también estos son los que nos importan, que son los códigos QR. Viene con su cable USB y su cable de datos para conectarlo al Embot 2. Ya después les explico bien todo eso. Sé que estoy yendo muy rápido, sé que es mucha información y dices, Edgar, solamente nos estás hablando de las cosas que tú entiendes y yo no estoy entendiendo nada. No se preocupen. En la serie de videos les prometo que les explico. Pelotitas, porque puede reconocer colores. Entonces estos son como de los props y elementos de MakeBlock que se usan. Órale, esto sí no me lo esperaba. Esto está bueno. Tiene un tripié. Este hasta me lo voy a quedar yo para mi teléfono, para mi cámara. Está bastante cute. Entonces yo supongo que puedes poner la cámara así, sí la puedes poner. Para proyectos en casa de IA, me parece que está muy bonita. La podrás dejar por ahí. Y hasta acá nuestro unboxing de este maravilloso kit de MakeX Explorer Strategy Front. Espero que el video te haya sido útil y hayas encontrado también una referencia de lo que existe actualmente en la robótica educativa. Y no solo eso, sino de un kit de robótica que te puede venir muy útil si estás desarrollando proyectos personales, sobre todo que tengan que ver con inteligencia artificial y quieres meterte en ese mundo entre la inteligencia artificial, programación, robot, tecnología, STEM. Creo que este puede ser un buen kit. Te voy a ser sincero, ni siquiera lo pude guardar bien de vuelta, porque, pues no sé, las cosas ya no volvieron a entrar. Si te gustó este video, por favor, compártelo con tus amigos, suscríbete, dale like. Coméntanos, por favor, aquí qué es lo que te gustaría ver en siguientes videos. De verdad, hay mucho contenido para hacer solamente de este kit. Una vez más, te invito a ser parte de este proyecto del desarrollo de este robot para el torneo de Tailandia. Nos quedan exactamente estos días. Se aceptan comentarios, sugerencias, quejas en el buzón correspondiente. Por favor, no nos manden tantas quejas. Mejor comentarios bonitos y palabras de apoyo para mis alumnitos y para mí. Pero se aceptan absolutamente todo tipo de consejos, apoyos y ayuda que vengan desde el corazón. Nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima.